Bueno, hermano, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios que aquí estamos otra vez para poder tratar de aprender algo de la Biblia, específicamente acerca de Dios. Sean bienvenidos en esta tarde. Como ya saben, hay comida para los que quieran comer. Los baños están allá. Y vamos a leer el mismo versículo que hemos leído para dar inicio en el libro de los Hechos, capítulo 17 y versículo 11. Hechos 17, 11. Hechos 17, 11. Leemos Hechos 17, 11 y dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que estamos tratando de hacer hoy y con estas clases. Escudriñar las Escrituras para ver si las cosas que nos están diciendo realmente son así como nos la están diciendo. Oramos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno, Señor, y nos has guardado y nos has protegido y nos has permitido estar en este lugar, Señor. Gracias porque nos has inquietado a cada uno de nosotros para estar aquí. Podríamos estar en otro lado, pero aquí nos has traído para poder abrir tu palabra y escudriñarla como hemos leído, para ver si las cosas que nos están diciendo son así como nos la están diciendo. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ilumine. Si tú no nos abres los ojos, si tú no nos abres el entendimiento, Señor, no entenderemos las cosas espirituales. Las cosas espirituales se deben de interpretar por el Espíritu, y es tu Espíritu el que nos ilumina para ver lo que tu palabra nos quiere decir. Ilumínanos hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, haznos ver lo que no podemos ver, haznos entender lo que antes no entendíamos y que podamos conocerte más para hacerte fieles y para ser obedientes a lo que quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de humildad, un espíritu de escuchar, de recibir, de compartir y que podamos hablar, Señor, en una manera que podamos ser edificados en esta noche. Bendice a aquellos que se encaminan, que juntos podamos ser edificados en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Hemos estado en las últimas semanas viendo en un panorama general lo que la Biblia nos revela acerca de Dios. Lo que hemos establecido hasta este momento es que Dios se revela progresivamente. Recordamos lo que significa que Dios se revela progresivamente. ¿Qué significa la revelación progresiva? Paso a paso, poco a poco. Que Dios no dio a conocer todo de lo que iba a dar a conocer, lo fue haciendo poco a poco, paso a paso. Y hemos visto desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el testimonio de que la Biblia testifica de Dios que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Esta es la vida eterna, Jesús dijo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces el Nuevo y el Antiguo Testamento testifican de que hay un solo Dios. Pero vimos desde el Antiguo Testamento que habían ciertas pautas que nos indicaban, que nos enseñaban que había algo más allí, que todavía no se había revelado en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se está revelando más y más y más y más. Encontramos en el Nuevo Testamento que también testifica que hay un solo Dios. Y encontramos en el Nuevo Testamento que el Padre es conocido como Dios, el Hijo es conocido como Dios, el Espíritu Santo es conocido como Dios. Y donde dejamos la semana pasada es que después que presenta al Padre como Dios, al Hijo como Dios y al Espíritu Santo como Dios, el Nuevo Testamento también nos presenta como que hay distinciones entre específicamente el Padre y el Hijo. Vimos la semana pasada San Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo que se encarnó en Jesucristo.
En el principio era el verbo, ese verbo estaba con Dios, cara a cara con Dios, pero al mismo tiempo ese verbo era Dios. Vimos cómo Filipenses nos decía que este Cristo existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y a este Cristo, después que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios a Cristo le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es Señor, que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? Dios, para gloria de Dios Padre. Vimos como en San Juan 17, Jesús ora al Padre y le dice, glorifícame tú, a la par tuya, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y estuvimos diciendo, ¿cómo va Jesús a orar que sea glorificado a la par del Padre? Porque vimos, hicimos referencia, que la Biblia da testimonio de que el diablo, Lucifer, quiso subir a estar en las alturas con Dios. Y Dios le dijo, nada. Pero ahora Jesús le dice, no, glorifícame tú a la par tuya con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y hoy vamos a seguir unos puntos más acerca de esa distinción y luego 2 puntos más generales. Pero antes de entrar en lo de hoy, ¿hay alguna pregunta? Quizás se han ido, han pensado en algunas cosas, quedó algo en la oscuridad, en la neblina que no hemos entendido. ¿Ha habido algo que pensaron esta semana y dijeron, pues, ¿y qué de esto? ¿Qué de aquello? Todo claro. Todo clarito. Yo creo que sí, porque vas dando a que podamos entender. Sí, lo vamos a entender, creo. Cualquier duda, cualquier pregunta, no tenga pena, miedo en preguntar. Este es el contexto donde vamos a preguntar las cosas. Si no hay, vamos a San Juan. Evangelio según San Juan. Y mantenga su dedo ahí en San Juan 17 y también busque Isaías. Isaías 42. Isaías 42, versículo 8. Isaías, ya hablan en inglés por ahí. Isaías 42, versículo 8. Nota lo que dice 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. A otro no daré mi gloria. Isaías 42:8. Pero cuando vamos a Juan 17, vemos que Jesús ora, Padre, glorifícame con la misma gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero yo pensaba que Jehová no comparte su gloria con nadie. Pero Jesús dice, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Pero además de eso, en Juan 17, versículo 22. « 17:22 dice, la gloria que me diste. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Quién le dio gloria a él? Pero si Isaías 42:8 dice, yo la gloria no la comparto con nadie. Pero Jesús está diciendo, la gloria que me diste. Y en el versículo 5 del capítulo 17, glorifícame tú con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces,
da a entender que hay cierta igualdad entre Jesús, el Hijo, que tiene la misma gloria del Padre, porque ha recibido gloria. La gloria que me dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién es ese nosotros? Padre y el Hijo. Vamos a Hebreos. Y aquí en Hebreos conectamos algunos de los pasajes que vimos en el Antiguo Testamento, la primera reunión que tuvimos. En Hebreos, en el capítulo 1 de Hebreos, en Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, comenzamos a leer y nos dice, Dios, habiendo, entonces, ¿quién es Dios aquí? El Padre. Generalmente cuando el Nuevo Testamento se refiere a Dios, se refiere al Padre. Generalmente, no en cada ocasión, pero generalmente, porque notamos el contexto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, por el Cristo. A este Hijo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién es el único que puede sustentar todas las cosas? Dios. Pero ahí hace una distinción que Dios habló por el Hijo, y es el Hijo que es heredero de todo, que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y note el versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La pregunta a la respuesta es nunca. Dios nunca le ha dicho a los ángeles, alguno de los ángeles, mi hijo eres tú. Pero al Hijo, es el Hijo. Pero note, sigue diciendo, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi Hijo. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, note esto, ¿quién está introduciendo al primogénito? El Padre. ¿Quién es el primogénito? Jesús, el Hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿qué es lo que dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué significa eso? Recuerde, ¿quién está hablando aquí? Dios el Padre, introduciendo al primogénito al mundo. ¿Y qué dice el único verdadero Dios acerca del Hijo que está introduciendo al mundo? Adórenle. Adórenle. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. Entonces, ¿cómo es eso de que Dios está diciendo a los ángeles que adoren al Hijo? Si el Hijo no sería Dios. Pero es Dios quien le dice a los ángeles que adoren al Hijo. Y esa palabra adoración es la misma palabra que se usa para adorar a Dios. Entonces, ¿será que Dios está incitando a la idolatría? ¿A la falsa adoración a los ángeles? Este Hijo recibe adoración. Y es Dios quien manda a los ángeles a adorar al Hijo. ¿No le llama la atención eso a usted? A mí sí.
Pero no termina ahí. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y note versículo 8. Mas del Hijo dice, ¿quién está hablando? Dios el Padre. Hablando del Hijo. ¿Y qué dice Dios el Padre hablando del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Quién está hablando? Dios, el Padre. Hablando al Hijo. ¿Y cómo se dirige al Hijo? Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios. Dios le dice al Hijo, Dios le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Deténgase un momento a pensar en eso. Dios el Padre le dice al Hijo y le llama Dios al Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Versículo 9. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios le dice al Hijo, te ungió Dios, el Dios tuyo, pero Dios hablando con Dios. ¿Está viendo eso? Es Dios hablando con Dios. ¿Y se acuerdan dónde vimos esto ya? En Salmos. Salmos 45. Esta es una cita de Salmos 45, versículo 6. Salmos 45, 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mediten eso. La Biblia es categóricamente clara, hay un solo Dios, pero Hebreos me está diciendo que es Dios hablando al Hijo y Dios refiriéndose al Hijo como Dios y diciéndole, tu trono, oh Dios. Te ungió Dios, el Dios tuyo. Pero yo pensaba que solo había un solo Dios. Pero es Dios hablando con Dios. Pero seguimos ahí en Hebreos 1. Porque las referencias no terminan ahí. Más, otra vez el 8, más del Hijo dice, este es el Padre hablando, tu trono, oh Dios, Dios el Padre, al Hijo diciéndole, llamándole Dios, el trono del Hijo es del siglo al siglo. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y versículo 10, y tú, ¿quién está hablando ahí? El Padre. ¿A quién se está dirigiendo el Padre? Al Hijo. Tú, oh Señor. ¿Qué significa Señor? Dios. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Es Dios dirigiéndose al Hijo y diciéndole, tú, oh Señor. Y esto es una cita de Salmos 102, lo vimos hace 2 semanas, pero ahora se está conectando. Salmos 102 y versículo 25. En el versículo 102, versículo 1,
El salmista se está dirigiendo a Jehová. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. En el versículo 24 dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Y luego el versículo 25, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. El salmista hablando de Dios, pero cuando lo cita a Hebreos es el Padre hablando del Hijo. Tú, oh Señor, en el principio fundaste el cielo y la tierra. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Notamos lo que vimos en los Salmos, que ahora los escritores del Nuevo Testamento están citando lo mismo que vimos, y ahora le están dando más luz de que ahí está hablando entre el Padre y el Hijo, que en el Antiguo Testamento no se había revelado todavía, pero en el Nuevo Testamento ya se comienza a revelar, ya comienza a dar luz. Entonces el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hay distinción que el Nuevo Testamento presenta entre el Padre y el Hijo, el Padre dirigiéndose al Hijo, el Padre dirigiéndose al Hijo como Dios, como el Eterno, una conversación con otro como Dios, como el Eterno. Y luego la pregunta que estamos haciendo, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo explicamos? Si hay un solo Dios, pero vemos a un Dios hablando con otro Dios, ¿cómo explicamos todo eso? Y siempre afirmamos que hay un solo Dios. ¿Alguna pregunta, reclamo, comentario, queja? Nada. Ok. Otra cosa que vemos en el Nuevo Testamento es el lenguaje del Nuevo Testamento que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una manera que siempre están juntos, pero habla de distinción. Habla de distinción, pero igualdad. Vamos a ver otros pasajes que no hemos visto todavía. Comenzamos con San Mateo. San Mateo 3. Versículo 13. Entonces Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo, el Verbo, el Cristo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deje ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos a Jesús, el Hijo, el Verbo, el Cristo, saliendo del agua. Vemos al Espíritu descender como paloma sobre él para ungirlo. Y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado. ¿Quién es el que está hablando? ¿De quién es la voz? Del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el caso es que algunos pueden decir de que Dios estaba complacido con Jesús y lo dejan ahí, lo limitan a Jesús como el ser humano o la encarnación solamente.
Pero como hemos visto, este mismo Jesús es el que dijo, glorifícame tú con la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Entonces, este Jesús es el que existió desde la eternidad hasta la eternidad. Este Hijo de Dios, este Verbo, que aquí el Padre dice, este es mi Hijo, en Él tengo toda complacencia. En otra ocasión la voz dice, a Él oíd, escúchenlo a Él. Y se conecta con Hebreos que dice, en otros días habló por los profetas, ahora nos habla por el Hijo. Óiganlo a Él, pónganle atención a Él. Estamos ahí en San Mateo. Vamos a San Mateo 28. Entonces vemos ahí a Jesús, vemos ahí al Espíritu, vemos ahí a la voz del cielo, que no se nos dice que es el Padre, pero si dice mi Hijo, pues en el contexto del todo el Nuevo Testamento nos damos cuenta que es el Padre. San Mateo 28, pasaje bien conocido, pero lo agregamos al peso de todo lo que el Nuevo Testamento dice. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el bautismo vimos al Jesús, el Espíritu que descendía, la voz del cielo que hablaba. Al final de Mateo vemos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que vamos a ver en todos esos ejemplos es que encontramos a alguien más cuando se dan estas clases de listas. Siempre encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No encontramos a nadie más. No se menciona a Gabriel, no se menciona a Miguel, no se menciona a otro. Siempre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Lo vimos en el bautismo, lo vemos aquí. Ahora vamos a San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 14. En San Juan, capítulo 14, en el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, ¿quién está hablando cuando dice yo? Jesús, el Hijo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Note otra vez, Jesús va a rogar al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Espíritu Santo. Ahí lo vemos otra vez. Jesús roga al Padre para que envíe a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Otro consolador habla de la misma clase, de la misma categoría. Jesús era un consolador, estaba con ellos, pero él iba a irse, va a rogar al Padre para que envíe a otro consolador. Perdón. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa eso? Porque mora, el Espíritu que no ha venido, mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa eso? ¿En qué sentido moraba con ellos? Jesús estaba con los discípulos, pero lo que él dice es que mora, este Espíritu mora con vosotros. Porque Jesús era Dios, pero ¿por qué va a rogar que mande a otro si ya está con ellos? Pero si ya está con ellos, porque él dice, yo Jesús, voy a rogar al Padre para que envíe a otro, para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce ni le puede ver, pero ustedes le conocen porque mora con vosotros. Mora con vosotros
y estará. El que va a estar en ellos es el que mora con ellos. ¿Cómo explicamos eso? Está hablando de un futuro, ¿verdad? Estará. Estará, sí. Él asciende al cielo, enviará el Espíritu. Sí. Entonces, ¿en qué sentido mora con ellos? ¿Mande? Porque en ese momento Jesús se la vive en ese tiempo. Jesús, claro, Jesús era Dios, pero Jesús no está hablando de sí, está hablando del Espíritu. Dice que el Espíritu mora con ustedes. No dice yo. Él va a rogar para que venga otro consolador. Ese otro consolador está con ustedes, pero estará en ustedes. Porque en el Antiguo Testamento solamente se postraba el Espíritu Santo o en ciertas personas, no es como ahora que saben de nosotros. Yo creo que en el sentido que está hablando es que es una tercera persona y que más adelante que va a estar en nosotros, puede estar con nosotros en ese momento que está diciendo, pero no dentro de nosotros como Entonces, en cierto, hay una distinción entre lo que Jesús está diciendo, mora con ustedes ahorita, pero cuando Él venga, morará en ustedes. Pero ahorita no mora en ustedes, ahorita está con ustedes. ¿Se han puesto a pensar eso? Hay dos, no es fácil explicarlo, pero hay dos explicaciones que yo les diría que estarían bien. Número uno, ¿dónde moraba el Espíritu Santo en ese entonces? En una manera específica. Obviamente Dios está en todo lugar, pero en una manera específica, ¿dónde moraba el Espíritu Santo en ese entonces? ¿no moraba en Jesús? Moraba en Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, el Espíritu moraba en Jesús. Entonces, en un sentido, estaba con ellos, porque el Espíritu moraba en Jesús. El Espíritu vino sobre él. Él hace las cosas en el poder del Espíritu. Por eso la blasfemia contra el Espíritu era negar el poder del Espíritu que estaba en Jesús y diciendo que era el poder de Satanás, como lo hemos visto en Marcos. Entonces, en un sentido, una explicación que creo que es válida es que el Espíritu vino sobre Jesús y ungió a Jesús para su ministerio aquí en la tierra. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. En ese sentido estaba con ellos. Estaba con ellos. Otro sentido es, como estaba diciendo el hermano Xochitl, de que antes del día de Pentecostés, el Espíritu no moraba permanentemente en las personas. Venía y se iba. Venía y se iba. Por eso, el hermano Javier lo leyó el miércoles. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque en esa época el Espíritu no moraba, no se quedaba. Entonces el Espíritu iba y venía. Pero cuando vino el día de Pentecostés, no, el Espíritu vino a morar en nosotros. No se va, Él mora en el cristiano. Pero en ese entonces no moraba con ellos. No moraba en ellos, pero estaba con ellos. Porque piensen esto. En la encarnación, la autoridad de Jesús era ¿cuál? ¿De dónde venía su autoridad? De Dios. Yes. No era que Jesús ejercía su autoridad. Escuchen lo que voy a decir, no me van a entender. No era que Jesús ejercía su autoridad porque Él se despojó a sí mismo. Right? Él no ejercitó su autoridad, sino que lo que la Biblia nos enseña es que el Espíritu de Dios vino sobre Él y lo ungió para, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los enfermos, para levantar. Entonces era el poder de Dios. Entonces cuando Jesús envió a los discípulos de Él y les dijo, sanen enfermos, echen fuera demonios, ¿en qué poder lo hacían ellos? En el poder del Espíritu. Entonces estaba con ellos. No moraba con ellos permanentemente, porque eso no sería hasta el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Ok, eso es bastante. Okay. ¿Los he confundido ahí? No, dice la hermana.
No creo, porque Jesús literalmente, físicamente caminó entre ellos. Right? El Espíritu no anda caminando entre nosotros, el Espíritu mora en nosotros. Pero en ese contexto de que Juan 14. en 1:14, pues el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero la distinción es que se hizo carne, right? Era algo tangible, algo que se podía tocar y andaba entre ellos. Y por eso dice Juan en 1 de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos tocado con nuestras manos, es distinto a de la manera que el Espíritu estaba con ellos, porque ellos no podían tocar al Espíritu. Right? No lo podían palpar, no lo podían tocar. No sé si me van a entender. Yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y no de lo que dice el capítulo 15, ahí de San Juan. El capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a enviar al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Porque ahí dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre. Entonces, si el Espíritu es Dios, ¿qué autoridad tiene Jesús de enviar al Espíritu Santo? Al menos que Él sea Dios. Si Él no es Dios, ¿qué autoridad? Yo no tengo autoridad de enviar al Espíritu. Y los muchos charlatanes que existen hoy, que andan soplando y esto y lo otro, ellos no tienen autoridad de mandar al Espíritu. Jesús dice, yo lo voy a enviar en nombre de mi Padre. Yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad. La única razón que Él tiene autoridad de enviar al Espíritu es porque Él es Dios. Es que Él es Dios. Ok. Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Recordamos otra vez, vemos siempre a los mismos tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No hay otro, no hay un arcángel, no hay un ángel, no hay otro. Siempre vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Es Dios, sí, pero Jesús específicamente. Hermanos amados por el Señor, de que Dios, el Padre, os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Damos gracias a Dios por el Señor. Dios os haya escogido por medio de la santificación del Espíritu. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos otra vez, damos gracias a Dios respecto a vosotros por el Señor, que Dios el Padre nos haya escogido para salvación mediante la santificación del Espíritu para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los mismos tres otra vez, nada más y nada menos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 1 de Corintios.
Si usted, a ver, ¿cómo les hago esta pregunta? Aquí la mayoría son salvadoreños y mexicanos, si no me equivoco, I think. ¿Quién es el presidente de México? Obrador, el señor presidente Obrador. ¿Ese es el suyo? Oh. Y luego están ahí de los salvadoreños, de ese todo el mundo lo conoce. Si usted estuviera en una mesa sentados con Nayib Bukele y Obrador y usted, cualquiera de usted que sea, y alguien los iba a presentar a ustedes, o alguien los iba a saludar a ustedes, ¿usted cree que a usted lo van a saludar primero? ¿O lo van a presentar primero? No, sin ofenderlos. Son especiales, no se preocupen, son especiales, son importantes, pero no, pero no. Nadie va a ver al presidente de El Salvador, al presidente de México y a usted y va a ir a saludarlo a usted primero. No, van a saludar a alguno de los dos. Si saludan a Nayib primero y después a Obrador y después a usted, se entiende. Si saludan al presidente Obrador y luego al presidente Nayib y luego a usted, se entiende, porque ellos dos son presidentes y usted no. Y usted no. Entonces, están de la misma categoría. Si los van a presentar, no lo van a presentar a usted primero, lo van a presentar a ellos primero. Lo van a presentar primero. Entonces, mi punto es este. Si Padre, Hijo y Espíritu Santo no fueran de la misma categoría, de la misma igualdad, aunque hayan distinciones, ¿usted cree que el orden que se presentaran fuera importante? No sé si me doy a entender. Porque en San Mateo vimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usualmente el Padre es primero, luego mencionan al Hijo y luego mencionan al Espíritu Santo. Pero como vemos, de que el orden de ellos no siempre es igual, pero siempre son los tres. Siempre son los tres, pero el orden de los nombres de ellos o de cómo se refieren a ellos no siempre es igual. Porque en 1 Corintios, en capítulo 12, en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Quién se menciona primero? Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces notamos ahí, en Mateo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí en Corintios el Espíritu es primero, luego el Señor, que es el Hijo, y por último el Padre. El orden es intercambiable, no siempre es el mismo, pero siempre son los mismos tres. Siempre son los mismos tres. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note lo que dice 2 Corintios, el libro que sigue. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. En Mateo era Padre, Hijo y Espíritu Santo. En 1 Corintios es Espíritu, Señor y Dios. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Otra vez los mismos tres, pero un orden diferente. Primero es el Señor, luego Dios y luego el Espíritu Santo. Un orden diferente, pero siempre son los mismos tres. ¿Qué nos da a entender? Que esos mismos tres son iguales. Hay igualdad de divinidad, aunque haya distinción entre ellos. Y el último versículo en este punto es 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 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 1. 1 de
1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Elegidos según la presciencia o el preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Otra vez, los mismos tres, pero en orden diferente. Los mismos tres. No hay más. Son los mismos tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu, Hijo, Padre. Jesús, Dios, Espíritu. Padre, siempre los mismos tres. Siempre en el mismo contexto. ¿No nos dice algo eso de lo que nos están diciendo los escritores del Nuevo Testamento? Yo digo que sí. Y notamos algo, y lo vamos a ver en este último punto que tengo para hoy. Notamos algo también. En 1 de Pedro, ¿quién es el que santifica? Es el Espíritu que santifica. Y generalmente, ¿a quién se le atribuye la obra de santificación? Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos redime? ¿Hay algún contexto donde se nos dice que es el Espíritu quien nos redime? ¿Hay algún contexto cuando dice que es el Padre que nos redime? En un sentido sí, pero ¿hay algún contexto donde se nos dice que el Padre murió por nosotros? No. ¿Quién es el que elige? El Padre. El Padre. Aquí se nos dice, elegidos según la presciencia de Dios. Cuando leímos en 1 Corintios, dice hay un Espíritu, hay un Señor, y luego dice a un Dios que hace todas las cosas en todo. Es el Padre. Y aún alguien puede decir, sí, pero Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, pero yo os elegí a ustedes. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Entonces, ¿en qué sentido solo el Padre elige? ¿Nadie se atreve? Si es el Padre quien elige, ¿en qué sentido Jesús dijo, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros? Ese está en San Juan. Ninguna idea. Él hace lo que el Padre le dice. Él hace lo que el Padre le dice. Por ahí vamos. ¿Alguna idea? Toda autoridad le fue dada, sí. Si estamos diciendo generalmente el Padre es el que elige, porque leímos en 1 de Pedro, recordamos Romanos, que nos dice en Romanos capítulo 8, versículo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas las ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y a los que antes conoció los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo. El Padre es el que llama, Él es el que elige. Pero ¿en qué sentido es Jesús está diciendo, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a ustedes? Tiene autoridad el Padre. Siempre ha sido Dios. Elige a las personas. Yes. ¿No será cuando dice que ustedes no me eligieron, no sería de ministerio, de apóstol? Puede ser también. Pero recordemos algo, que Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrán a mí. Entonces, Dios los eligió y Él se los entregó al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
Vosotros no me elegisteis, y Él los eligió en el sentido de que Dios se los entregó a Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De todos los que Él me dio, yo no pierda ninguno. El Padre elige. El Espíritu ejecuta esa elección. ¿Alguna pregunta? Es que dijo, bueno, Jesús dijo que nadie viene al Padre sino por mí, pero también hay una porción donde dice que nadie viene a mí si el Padre no me los dio. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Nadie llega al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Y luego Él también dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae primero. Pero eso se compagina bien. Porque si yo quiero llegar al Padre, yo no puedo llegar al menos que pase por la puerta que es Cristo. Yo no puedo llegar a Dios si no paso por la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y los únicos que van a la puerta para entrar son los que Dios trae. Son los que Dios trae. Si no, no encuentran la puerta. Si Dios no les enseña dónde está la puerta, nadie puede encontrar la puerta. Recuerde que San Mateo, cuando habla de los dos caminos, un camino angosto, un camino ancho, él dice que la puerta es angosta. Y luego dice, y pocos son los que la hallan. Porque ¿quiénes la hallan? Los que el Padre les entrega para que lleguen a la puerta y entren por la puerta. ¡Ay! Los noto un poco tensos. El último punto que tengo para hoy es que... ¿Tienes una pregunta, JJ? Oh, solo se estaba estirando. El último punto para hoy es que específicamente Dios revela su carácter, su naturaleza, su identidad en la salvación, en el Evangelio y en la salvación. Lo vemos por todos lados. Pero podemos comenzar a ver en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas 2. Gálatas 3. En Gálatas 3, versículo 11, note lo que el apóstol Pablo nos dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. En la salvación encontramos los mismos tres. El Padre, nos reconciliamos con el Padre nadie se justifica por el Padre, pero Cristo nos redime de esa maldición para que en Cristo alcancemos la bendición y por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo mismo otra vez. El Padre, el Hijo, el Espíritu.
el Padre, el Hijo, el Espíritu. El libro que sigue es Efesios. En Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Quién nos bendijo? Dios el Padre. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde encontramos estas bendiciones? En Cristo. Según nos escogió, note eso. ¿Quién nos escogió? Otra vez. El que elige, el que escoge, es el Padre. Quien nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo nos adopta Dios? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. ¿Quién nos hizo aceptos? El Padre. El cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Otra vez. El Padre, Cristo. El Padre, Cristo. En quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? El Padre. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿La gloria de quién? Del Padre. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Solo hemos visto al Padre y a Cristo, al Padre y al Cristo, al Padre y al Cristo. En la salvación nos escogió, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Pero hay más. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Padre elige, el Padre escoge, el Padre llama, Cristo nos redime, Cristo perdona los pecados, y al creer somos sellados con el Espíritu Santo. Padre, Hijo, siempre los tres. Y ahora en el contexto de la salvación, siempre los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios. ¿Quién es el que reconcilia? Cristo.
¿Nos reconcilia con quién? Con el Padre. Reconciliar y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, ¿quién es por medio de Él? De Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Padre, Hijo, Espíritu Santo. En el contexto de la salvación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo nos redime, el Padre nos elige, somos reconciliados con el Padre por medio de Jesús y tenemos entrada por medio del Espíritu Santo. Es el sello, es las arras de nuestra herencia. Pero hay más en el capítulo 3. Versículo 14. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé ¿quién? El Padre. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Note otra vez, oro al Padre, para que por medio del Espíritu, para que Cristo habite por la fe en nosotros, para que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Siempre otra vez, el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Padre, el Hijo, el Espíritu. En la salvación, el Padre, el Hijo, el Espíritu. El Padre, el Hijo, el Espíritu. Mande, hermano. Pero ahí donde dice igual, en el 17, dice que para que habite Cristo por la fe de vosotros, entonces no habita en el corazón. ¿No hay qué? Dice que habita, para que Cristo habite en nuestros corazones. Y luego, pues, no es el Espíritu Santo. Sí. La pregunta de mi hermana, y es una buena pregunta. La pregunta de mi hermana es, aquí en el versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero ¿no es el Espíritu es el que habita en nosotros? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo veo lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo explicamos eso? Sí, dice que cuando Él se fuera, entonces el Espíritu se quedó. No, es una buena pregunta. Para eso está la clase. Es una buena pregunta. ¿Qué decimos, hermanos? Y para agregar a la pregunta, Jesús dijo en San Juan, dijo que el que me ama a mí, mi Padre le amará. Y vendremos y habitaremos en Él. Entonces ahí está el Padre también. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Algo están pensando. Solo que tienen miedo de decir, creo. Lo que dice el hermano es cierto, porque a veces uno se encuentra con personas que hacen unas preguntas que, bueno, en mi caso yo no sé. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a contestar? Estudiar, dice. Vaya a leer la Biblia. Hermano Javi, ¿cómo contestamos esa pregunta? Si el Espíritu es el que viene a habitar,
pero aquí me dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, pero yo pensaba que era el Espíritu. Y si son distintos, yo pensaba que era el Espíritu. Y luego, para agregarle eso, en San Juan, Jesús dijo, si el que me ama a mí, mi Padre le amará y vendremos y habitaremos en él. Ahora va a estar escondido el Padre. Entonces, ¿cómo lo explicamos? La única que se viene a mente es en Romanos 8:29, que dice que la imagen de Cristo, la corrección formada en nosotros, luego da el orden de lo que le llama la salvación, aquellos que llamó, predestinó, justificó, aquellos que predestinó, glorificó, pero estamos hablando ahí de la santificación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros para que nos seamos a la imagen de Cristo. Si somos hijos de Dios y el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu en nosotros estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Esa sería una de mis respuestas. ¿Los convenció el hermano Javier? Los voy a poner a prueba a todos. Pastor, pues yo pienso que nosotros somos la imagen de Cristo, ¿verdad? Es cuerpo, alma, espíritu. Es uno solo, yo soy una sola. Pero está el alma, está mi cuerpo y está mi espíritu. Soy tres, o soy una sola. Algunos ponen eso como ejemplo. Quizá la próxima semana vamos a hablar de las analogías que se usan para hablar de Dios. Yo en lo personal no comparto tanto eso en lo personal. Se ha dicho bastante que el hombre es tripartito por el pasaje en Tesalonicenses que dice, y todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu sea hallado irreprensible delante del Señor, y se ha dicho que el hombre está compuesto espíritu, alma y cuerpo. Yo no comparto esa postura. Yo lo que creo que el ser humano está compuesto de lo material y lo inmaterial, de lo físico y lo que no es físico. Entonces, si el ser humano está solo compuesto de alma, cuerpo y espíritu, de alma y espíritu, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde queda la mente? ¿Dónde queda la conciencia? No, la Biblia habla de más aspectos de la naturaleza del ser humano. Entonces yo no lo limito a alma, cuerpo y espíritu, porque también me habla del corazón, de la mente, de la conciencia, todo eso. Y todo eso es lo que hay dentro del hombre, lo inmaterial, lo que no es cuerpo, lo que no es físico. Entonces, para mí, el hombre está compuesto de lo material y lo inmaterial, lo físico, el cuerpo, los órganos y todo lo que es inmaterial, el alma, el espíritu, el corazón, la conciencia. ¿Cuál es la otra que mencioné? No me acuerdo. Sí, no sé si me estoy adelantando con Servan, porque sí, porque una de las clases que tenemos es que son sinónimos, que el alma y el espíritu representan lo mismo, pero son sinónimos. Se usa sinónimos en la Biblia. A veces se refiere al alma como el espíritu, a veces el espíritu como el alma, a veces se refiere distintamente. Los pensamientos es otro. La mente, la conciencia, el corazón. ¿Dónde queda todo eso si solamente es alma, cuerpo y espíritu? Pero ese es otro tema. Esa es la naturaleza del ser humano. Pero ya que lo dijo, lo tuve que decir. Pero volviendo a la pregunta de mi hermana. No podemos negar lo que la Biblia dice, obviamente. La Biblia generalmente habla de que el que habita en nosotros es el Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre, enviaré a otro Consolador para que esté con vosotros y estará en vosotros. Hablaba del Espíritu que habían de recibir todos los que creyeran en Él. ¿Quién es el que vino en el día de Pentecostés? Fue el Espíritu Santo que vino a habitar. ¿Quién es el que nos sella? Es el Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada. No se nos dice, aunque pero no se nos dice somos templo y morada de Cristo o somos templo y morada del Padre. Específicamente se nos dijo somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces,
la obra primordial que se le da al Espíritu en las Escrituras con el cristiano es que mora en nosotros. Pero sin embargo, me quiero adelantar mucho, pero Dios no es un Dios separable. En otras palabras, Dios es Dios y Dios no puede estar allá y otro puede estar aquí. Dios está en todo lugar. Entonces, en cierto sentido, Dios siendo Dios, donde está el Espíritu, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, porque Dios es Dios. ¿Eh? Pero generalmente la obra de morar y santificar al cristiano se le atribuye al Espíritu. Aunque hayan pasajes que hablan para que Cristo more por la fe en nuestros corazones. Y esa, si no me equivoco, esa expresión habla de que Cristo se sienta en casa en nuestras vidas. En otras palabras, si andamos en pecado y en maldad, pues Dios no se va a sentir a gusto, por así decirlo, ¿verdad? Pero ese es el sentido. Pero generalmente la obra de morar en nosotros es del Espíritu, aunque se usa frases en ocasiones donde el Padre y Cristo moran en nosotros. Pero si hay un solo Dios, donde está uno, está Cristo, está el Padre. No sé si me doy a entender. No sé si los convencí o no los convencí. No tanto, dice. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. No, pues sí. Con esa respuesta nos salimos de todo. Dios hace lo que Él quiere. I don't know. No sé si eso ayuda un poco. Sí, no, bueno, yo solamente lo dije porque son preguntas que nos hacen. Claro. Entonces, de repente uno, ¿cómo vas a contestar a eso? O sea, bíblicamente, porque hay gente que conoce la Biblia y te va a llevar aquí, te va a llevar acá. Entonces, ¿cómo le dices? Ya. Por eso lo dejo. Ya. Pero sí. Yo tengo un pasaje más para hoy. Pero ¿hay alguna pregunta? Los veo ahí entre ustedes, pero no. Vamos al último libro de la Biblia. No, perdón, penúltimo. Judas. Mientras buscan a Judas, recordamos, lo tenía aquí, pero ya lo hemos visto en 1 de Pedro, cuando dice que fuimos elegidos por Dios el Padre, santificados por el Espíritu para ser rociados por la sangre de Jesucristo, en 1 de Pedro 1:2. Judas, capítulo 1, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Otra vez, los tres. Orando en el Espíritu Santo, conservándonos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, los mismos tres. Y hay más pasajes, pero tienen la idea. Siempre, hablando de la salvación, se refieren a los tres. No hay más, no hay menos. Habla de distinciones, hablan de unidad, habla de Dios dirigiéndose al Hijo como Dios y como que hay una conversación. Así lo presenta la Biblia. Entonces, ¿cómo explicamos todo eso? Y no es que hoy vamos a dar esa respuesta, pero hemos visto suficientes pasajes en 3 semanas para ver de que, la Biblia dice todo eso de Dios. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos? Y la iglesia cristiana, históricamente, la explicación que le ha dado es que hay un Dios que existe en 3 personas distintas. En lo más sencillo que les puedo decir. Y eso requiere mucha explicación, pero eso es darle sentido a todo lo que hemos visto. La iglesia históricamente, desde los primeros siglos, no fue la iglesia católica romana como algunos dicen, desde los primeros siglos
Esa es la conclusión que han llegado, que la iglesia ha llegado. Hay un solo Dios, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Y este Dios existe eternamente en 3 personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Alguna pregunta? ¿El mundo? ¿Pregunta? Good, good. ¿Por qué la Pentecostés cree en solo Jesucristo? ¿Por qué la Pentecostés, la Pentecostal Unida cree en el Señor, solo en el Señor Jesucristo? ¿Y cuándo comenzó eso? La iglesia, Hagan café porque vamos a estar... la iglesia universal siempre creyó en eso. ¿Cuándo comenzó eso? Ok, sin ir en tanto detalle porque podemos hablar en otra ocasión de esto. Debemos, como cristianos, debemos ser honestos y representar a otras posturas en una manera correcta. ¿Eh? Generalmente, muchos protestantes dicen, la Iglesia Pentecostal Unida solo cree en Jesús, solo cree en Jesús. Y no es verdad de esa manera. La Iglesia Pentecostal Unida, y si hay alguien aquí, yo creo que hay hermanos aquí que saliendo de la Pentecostal Unida, si estoy diciendo algo equivocado, me corrigen. Pero la Iglesia Pentecostal Unida no es que solamente creen en Jesús. La Iglesia Pentecostal Unida sostiene de que hay un solo Dios, y este un solo Dios, hay una sola persona dentro de este un solo Dios. Entonces, este un solo Dios en el Antiguo Testamento se reveló como Padre, como el Creador. En el Nuevo Testamento, en la redención, se revela como Hijo, pero no hay distinción entre el Padre y el Hijo, es la misma persona. Y luego, cuando termina la redención, y ahora se revela, se manifiesta como el Espíritu Santo. Entonces, no hay distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la misma persona, simplemente que en diferentes épocas se manifiesta de diferentes maneras, pero es la misma persona. Entonces, no es que solamente creen en Jesús. Lo que la Pentecostal Unida sostiene acerca de Jesús es que en Jesús es el único Dios verdadero. Y el Padre es el Espíritu eterno de Jesús. Y el Espíritu es el mismo Dios, la misma persona. Y no hay distinción entre ellos. No hay distinción entre ellos. La iglesia protestante históricamente ha dicho, no, sí hay distinción entre ellos. La Biblia nos enseña que hay distinción entre ellos. Por ejemplo, una manera como la Iglesia Pentecostal Unida enseña San Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Que ahí, cuando uno lo ve, dice, en el principio era el verbo es el Hijo, el que se hizo carne. Este verbo estaba con Dios, y al mismo tiempo este verbo era Dios. Y dije la semana pasada, leyendo un libro de uno de los eruditos de ellos, dice que existía eternamente con Dios como el plan en la mente de Dios. Esa es la explicación que le dan. Es el plan en la mente de Dios, y de esa manera el verbo existía eternamente con Dios, pero no como una persona distinta a Él, sino como un pensamiento en la mente de Dios. Pero si ese pensamiento dice que tenía gloria antes que el mundo fuese, ¿cómo un pensamiento puede tener gloria antes que el mundo fuese? En ciertos casos no tiene sentido, no tiene lógica. Pero la Pentecostal Unida, la doctrina de la Pentecostal Unida no es reciente de ellos, es antigua. Entonces, Eclesiastés dice, no hay nada nuevo debajo del cielo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Lo que ya es, ya fue. Entonces, la Pentecostal Unida, las raíces de ellos, tercer siglo, segundo siglo, se le conoce como el sabelianismo o monarquianismo modalista, ¿right? de que Dios prácticamente usa diferentes máscaras. Es el mismo Dios, la misma persona,
que una vez usa la máscara del Padre, luego usa la máscara del Espíritu, luego usa la máscara del Espíritu Santo, pero es el mismo Dios y la misma persona. Eso no es reciente de ellos, porque la Pentecostal Unida, como se conoce hoy, tiene como unos 130 años, más o menos. Comenzó como en 1900, 1907, por ahí, como se conoce hoy. Pero esa doctrina de que no hay distinción, eso viene como desde el segundo siglo. Se le conoce como el sabelianismo, como ¿cómo dice en español? Monarquianismo modalista. De que hay diferentes modos. Es un Dios, una persona, pero hay diferentes modos. De ahí viene la palabra modalista. Entonces no es nuevo, eso es antiguo. Solo que en el día de hoy se ve de esa manera. Y hay otra doctrina antigua que se llama arrianismo, que el arrianismo decía que Jesús, que el Hijo fue la primera creación de Dios. Y luego Él creó todas las cosas. Eso viene del segundo y tercer siglo también. Pero ¿quiénes son los que sostienen esa doctrina hoy? Los testigos de Jehová. Entonces eso no es nuevo con ellos, eso viene desde los primeros siglos. Entonces, ¿qué hora son? Faltan 5 minutos. Entonces, en la historia de la iglesia, las personas creen que la iglesia católica se inventó la doctrina de la Trinidad siglos más tarde. No, en los primeros siglos habían unos que creían que Jesús era creado, y habían otros que decían, no, que Jesús es el mismo que el Padre, es igual. Y la iglesia estaba viendo lo que vimos nosotros, pero la Biblia dice esto. Entonces, ¿cómo le damos explicación a todo eso? Eso se estaba viendo ya en el segundo siglo, ya estaban teniendo esas batallas. En el año 100, 150, 200, ya estaban teniendo esas batallas. De que, pues aquellos dicen que Jesús fue creado, pero la Biblia no me dice eso. No es nuevo, no se lo inventaron siglos más tarde, eso fue la era exactamente después de los apóstoles, ya hubo esas discrepancias, porque salieron diferentes teorías y diferentes creencias por todos lados. Es bien interesante la historia, muy interesante. No sé si contesté la pregunta, yo me fui por todos lados. No, es bien importante estudiar la historia de la iglesia para entender qué es lo que creían y así también saber qué es lo que se ha creído desde el comienzo, como tú dices, después de los apóstoles. Y dice así, porque ya uno viene y comienza a tirar sus teorías y cosas así, y si no está fundado en la palabra de Dios y también en la iglesia, la historia de la iglesia, pues ahí se mira que si es herejía o si es de Dios, y lo demás permanece para siempre. Es de aclarar lo que dijo, porque estoy de acuerdo, pero hay que aclarar lo que dijo mi hermano Javier. Mi hermano Javier dijo, es importante entender lo que la Biblia dice, y también es importante entender lo que la iglesia ha creído en la historia. No es que las dos cosas tengan el mismo peso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. No hay nada que se compare a la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia nos manda en Judas, ¿estamos en Judas todavía? En Judas, si lo tiene abierto todavía, en Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Esa fe está hablando del conjunto de enseñanza, de doctrina que se han dado a los santos. Los apóstoles enseñaron una fe, se lo pasaron a la siguiente generación, se lo pasaron a la siguiente generación, y nosotros hemos recibido la fe de generación en generación en generación en generación. Entonces el trabajo de lo que está diciendo hermano Javier es conocer lo que dice la Biblia y conocer lo que la iglesia ha creído en la historia. Porque nosotros lo que hemos recibido es lo que debemos de defender. Porque es lo que la iglesia ha creído siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo. No es algo que nos estamos inventando hoy. Hay un refrán en inglés que dice que nosotros estamos sentados o parados en los hombros de los antepasados. En otras palabras, se entiende de esta manera, especialmente entre los hispanos. Algunos de ustedes fueron la primera generación que llegó a este país como inmigrantes. Y llegaron pobres, hicieron lo que pudieron.
Y ahora sus hijos tienen oportunidades que ustedes no tuvieron por el esfuerzo que ustedes hicieron. Y sus hijos ahora están edificando, se supone, no todos, pero se supone, en lo que el esfuerzo que los padres ya hicieron en este país. Y por eso algunos de nosotros, mis papás así fueron, llegaron aquí de inmigrantes. Yo tuve la oportunidad de ir a la universidad, ellos no. Algunos de ustedes aquí también, sus padres fueron los primeros, pero ustedes pudieron ir a la universidad por el esfuerzo de ellos. En una manera similar, nosotros no estamos inventando algo nuevo, estamos parados o sentados en los hombros de la iglesia de la historia, que ellos pelearon estas batallas, ellos defendieron la fe que nosotros hemos recibido, y ahora es el trabajo de nosotros dar esa fe que hemos recibido para que la siguiente generación contienda ardientemente por la fe que nosotros hemos recibido. Y el trabajo de nosotros es dar esa fe para que la próxima generación haga lo mismo. Entonces, por eso es importante la historia, para saber qué es lo que la iglesia ha creído. Esto no es nuevo. Y esto no se lo inventaron ayer. Esto viene desde el segundo siglo. Esto viene desde antes. Menos de 100 años después que Jesús, les digo esto, menos de 100 años después que, más o menos 100 años después que Jesús falleció o resucitó, ya se había hablado la palabra triunidad acerca de Dios. Ya en el año como 150 más o menos, ya se estaba refiriendo a Dios como una triunidad. En el año como 150. Entonces no fue siglos más tarde, en el año como 150, que da a entender que antes de eso ya estaban hablando. Ya estaba tratando de ver qué significa todo esto. Lo bueno es que está grabado. Y lo pueden escuchar otra vez. Si quieren. Pero voy a orar, hermanos, para terminar hoy. Si podemos seguir hablando si queremos. Hay hermanos que tienen que salir, se pueden ir. Y podemos seguir hablando de diferentes preguntas si queremos después de nuestra reunión. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que hizo el tiempo y el esfuerzo de estar acá. Gracias a la hermana Paula, que nos cocinó hoy y trajo esta ensalada. Y todavía hay, si alguien no ha comido, pues todavía hay, pueda compartir. Y de ahí pues también damos gracias a hermano Javier y hermana Mayra, que ellos han organizado todos los alimentos estas semanas, y a cada uno de ustedes que ha compartido en traer bebidas y también ha compartido en comer, porque si la traen y no comemos, ¿de qué sirve? También comimos también. Oramos al Señor, hermanos. Padre, gracias te damos nuevamente, porque nos has dado el privilegio de estar en este lugar. Te damos gracias porque hemos abierto tu palabra y hemos visto lo que tu palabra nos dice. Señor, permite que no sean las palabras del hombre que nos convenzan o que nos hagan ver, que sea el poder de tu Espíritu por medio de tu palabra, iluminando, haciéndonos ver, haciéndonos entender lo que nos quieres dar a cada uno de nosotros. Padre, que nuestros corazones sean dóciles, nuestra mente sensible, para poder escuchar lo que tú nos quieres decir. Y para poder, Señor, corregir cualquier pensamiento o creencia errónea que pueda haber en nosotros de lo que tú nos has revelado en tu palabra. Danos la humildad para escudriñar la Escritura, para ver si lo que hemos escuchado es verdad. Y que seamos, Señor, sensibles a tu palabra, para que nosotros estemos fundamentados en ella, Señor, no en nuestro pensamiento, no en nuestras filosofías o nuestras creencias, sino en tu palabra, porque tu palabra es firme y es eterna, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por este tiempo, bendice sus vidas, que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.